enseñanza, sobre este estudio, el cual considero que es muy importante debido a toda la mala interpretación que ha habido en relación con los dones del Espíritu Santo, el abuso que se está haciendo de los dones de la manifestación del Espíritu Santo en las iglesias, los excesos en los que se caen. Y para mí es muy importante que la iglesia de Cristo tenga una idea clara de lo que son los dones del Espíritu Santo, porque además de todo esto, hace 8 días hablábamos de la importancia de los dones. Es para precisamente edificar el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y vamos a hacer un resumen antes de ir a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer algunos pasajes de esta primera carta, y está en el capítulo 12, y hablábamos precisamente de cuándo fue que inició toda esta mala interpretación acerca de los dones del Espíritu Santo. William Seymour fue el promotor de esta falsa enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo. Hablamos de lo que son los dones del Espíritu Santo. Dijimos que la palabra don viene del griego carisma, y esto significa es algo que es otorgado por medio de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Dijimos que Dios nos ha dado a todos nosotros un don. Dijimos también que el don más grande que hemos recibido de parte de Dios no es ese don a través del cual servimos, sino el don a través del cual hemos sido salvos, y ese don es Jesucristo. Amén. Ese es el regalo más grande que hemos recibido todos nosotros de parte de Dios. Y aun si no tuviéramos hoy dones espirituales, deberíamos estar conformes y agradecidos por el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo, dijimos que toman parte en la vida del creyente cuando la persona o cuando el creyente decide recibir a Cristo como su Salvador personal. Hablamos del fundamento bíblico para la interpretación de los dones del Espíritu Santo. Hablamos de lo que era un don. Hablamos también de los ministerios, de las operaciones a través de los dones del Espíritu Santo. Dijimos de las dos fuerzas espirituales que se manifiestan hoy en la iglesia, y cómo es que a través del Espíritu Santo los dones se ponen en movimiento para ir edificando el cuerpo de Cristo, pero también para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dijimos que hay dos tipos de energías o dos tipos de fuerzas o de poder manifiesto en la iglesia: el poder de Dios y también el poder del enemigo, de Satanás. Hablamos del propósito de los dones. Los dones nos fueron dados para bendecir al cuerpo de Cristo. Hablamos también de los lineamientos bíblicos para el uso de los dones del Espíritu Santo. Dijimos que los dones del Espíritu Santo, además de haber sido dados para edificar a la iglesia, también nos fueron dados para poder cumplir con la gran comisión. Y la gran comisión consiste en llevar el Evangelio a todo rincón del mundo, y los dones nos van a ayudar para lograrlo. Y también dijimos que la única forma en la que los dones del Espíritu Santo pueden ser manifiestos en la iglesia es a través de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y hace 8 días concluimos con una oración en el cual todos los que asistimos a 8 días oramos por la unidad de la iglesia, y oramos para que el Señor nos usara a través de los dones, no solamente para edificar este cuerpo, sino también para que a través de nuestros dones aquellos que no conocen de Cristo puedan conocerlo a Él. Y hoy vamos a hablar de otros aspectos acerca de los dones espirituales, pero antes vamos a la Biblia y vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y voy a dar lectura a partir del versículo número 3. Dice la Escritura: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que hay un solo Espíritu que da los dones. No es que haya muchos espíritus, hay un solo Espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Dice en el versículo número 4: hay diversidad de dones, perdón, versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y la palabra ministerios aquí viene de la palabra griega diaconeo, que significa diferentes tipos de servicio dentro de la iglesia. Versículo número 6: hay diversidad de operaciones, y dijimos que la palabra griega para operaciones era energema, el griego energema, que significa energía o poder. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero la pregunta aquí sería: ¿para provecho de sí mismo
o para provecho de los demás? Es decir, el don del Espíritu Santo que nos ha sido dado por Dios y por su gracia, ¿es para nuestro propio beneficio o será para el beneficio de los demás? Bueno, dijimos que los dones nos fueron dados no solo para beneficio nuestro, sino también para beneficiar a la iglesia de Cristo. Dice en el versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No vamos a entrar en polémica en este momento sobre los dones acerca de sanidad o de las lenguas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en esta mañana quiero iniciar hablando de tres elementos importantes, característicos de la iglesia primitiva, porque recordemos que por primera vez que el Espíritu Santo se manifiesta con estos nuevos, con estos creyentes que ya estaban reunidos, ya eran una iglesia, pero el Señor les da la indicación en Hechos capítulo 1, les dice: no se vayan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de que el Espíritu Santo venga a ustedes, ustedes van a ser testigos de mí en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo la historia de la iglesia primitiva menciona en repetidas ocasiones a través del libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo, hermanos, se manifestó de manera poderosísima. Y vemos todo el impacto que logró tener la iglesia en esos tiempos, en esos días, debido a que había algunos elementos que hoy vamos a hablar. Y si nosotros, hermanos, queremos tener impacto como iglesia, y si nosotros hoy quisiéramos llegar a comunidades donde el Evangelio no ha sido predicado, necesitamos también entender que necesitamos estos elementos en nuestra vida y como iglesia. De no ser así, entonces la iglesia de Cristo no va a poder impactar y no va a poder lograr ese propósito, ese cometido, el cual Dios nos ha dado como iglesia. Así que antes de ir al estudio de esta mañana, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en este estudio. Señor, queremos rogar y suplicar que en esta mañana nos permitas prestar atención, danos oídos atentos, pero sobre todo danos un corazón dispuesto, un corazón que sea tierra fértil, donde la semilla pueda ser sembrada y pueda germinar y pueda dar fruto. Señor, todos aquí hemos sido salvos por gracia, y los dones que poseemos nos han sido dados por tu gracia. Tal vez algunos de mis hermanos aquí no saben cuál es su don, tienen el deseo de servir a Dios, pero no saben cómo. Y quiero rogar y quiero suplicar que tu palabra y que el Espíritu Santo nos lleve a través de este estudio a descubrir ese don y ponerlo en práctica, ponerlo en servicio de nuestra comunidad, en servicio de nuestra iglesia, pero con el propósito, Señor, de que esta iglesia pueda hacer luz a este mundo perdido. Rogamos que tu presencia nos acompañe el resto de este estudio y que por favor a mí me uses para poder ser de bendición, porque lo pido y lo ruego todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijimos que había por lo menos tres elementos muy importantes, característicos, claves de la iglesia primitiva. Y el primer elemento que vemos ahí es la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que la iglesia primitiva logró hacer, no lo hizo a través de sus fuerzas, no lo hizo a través de sus medios, no lo hicieron a través de su inteligencia o de su capacidad. Todo lo que la iglesia primitiva pudo hacer en este mundo mientras estuvo en funciones, lo hizo a través y por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Pero hay una pregunta: ¿qué es la llenura del poder del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? Pablo habló de esto allí en la carta a los Efesios, y quiero que vaya por favor ahí, carta a los Efesios capítulo 5, porque Pablo habla precisamente a la iglesia en Éfeso, y estas iglesias obviamente fueron contemporáneas. Cuando hablo de la iglesia primitiva, no solo me refiero a la iglesia en Jerusalén, que fue donde inició el movimiento del Espíritu Santo, pero recordemos que el Evangelio se extendió.
Y entonces era común y era necesario que lo que se había enseñado en la iglesia de Jerusalén también se estuviese enseñando en las demás iglesias que el mismo apóstol Pablo había comenzado. Pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esta era la característica principal de la iglesia primitiva. Eran creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pablo lo pone de esta manera, dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Cuando una persona se embriaga con el vino, está claro que esa sustancia ejerce dominio y control sobre él, de tal manera que muchas veces el alcohol, ¿verdad?, controla las palabras de la persona, controla su comportamiento, incluso controla sus pasos. Y Pablo está usando esta ilustración para hacerles ver a los creyentes en Éfeso de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Pablo dice: así como un borracho, así como un alcohólico permite que el alcohol lo guíe y lo dirija, así ustedes deben permitir que el Espíritu Santo los llene y los dirija en todo lo que hagan. Así es, amén. Y hermanos, como iglesia, si deseamos realmente ser de bendición a la comunidad, si realmente deseamos impactar a este mundo con el Evangelio, lo primero que vamos a necesitar es ser llenos del Espíritu Santo. Y la única manera de lograr la llenura del Espíritu Santo es decidir dejar el control, el dominio de nuestras vidas en sus manos. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa renunciar a nosotros. Así es, pastor, amén. Significa lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero lo que ahora lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó a sí mismo. Amén. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Significa que yo renuncio a mi forma de vida y me rindo a la voluntad de Dios y hago lo que Él quiere. Vivo en sumisión, en obediencia, me consagro, me santifico. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda fluir con poder en mí. Recordemos que Hebreos nos habla de que en una casa hay instrumentos de usos honrosos e instrumentos de usos deshonrosos. Yo no sé usted, hermano, pero yo quisiera ser un instrumento de uso honroso. Yo quiero ser un utensilio útil en las manos de Dios. Y eso es lo que somos todos nosotros, hermanos. La verdad es que nosotros no somos absolutamente nada. Somos simplemente una llave en las manos del Maestro. Amén. Pero yo quiero ser una llave útil. Yo quiero ser una llave limpia. Yo quiero ser una llave que el Señor pueda estar usando para apretar o desaflojar un tornillo. Yo quiero ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Y para que yo pueda ser ese instrumento útil y para que los dones del Espíritu Santo puedan manifestarse en mi vida, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito dejar al Espíritu Santo ejercer dominio y control de mi vida, que Él controle mi mente, que Él controle mis sentimientos, que Él controle mi vista, que Él controle mi boca, que Él controle mis pasos, que Él controle mis acciones. Y la verdad es que a veces eso es un poco o un tanto difícil para muchos de nosotros. Así es, pastor. Porque todavía queremos ser nosotros. Así es. ¿Cuánto cuesta rendirnos al Espíritu Santo? Amén. Hoy mucha gente se pregunta: ¿por qué en las iglesias ya no vemos lo que se veía antes? ¿Por qué hoy ya no vemos multitudes viniendo a Cristo? ¿Por qué hoy no vemos decenas de personas convirtiéndose a Cristo? ¿Por qué no vemos avivamientos en las iglesias? ¿Por qué no vemos a personas renunciando a lo material para rendirse al servicio de la obra de Dios? ¿Por qué no vemos esto como se veía antes? Porque hoy vivimos otros tiempos en que hemos permitido que el modernismo, que el materialismo, que el dinero nos arrastre. Cierto. Es verdad. Es cierto. Juan el Bautista decía, y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Amén, Usted amén. puede ver eso en Lucas capítulo 1. Pero Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él esté arriba Así es, pastor, amén. y yo estar abajo. Amén. Listo atreverse a reflejarlo en nosotros y a través de nosotros. Amén, amén. ¿Por qué la iglesia de hecho se impactó tanto? A pesar de las circunstancias, porque recordemos que enfrentaron la persecución, que ese va a ser otro elemento clave y ahorita voy para allá. Pero ¿por qué lograron impactar?
¿Por qué escuchamos de la manifestación del Espíritu Santo durante estos días con mayor poder, con mayor gloria, en miles de personas convirtiéndose a través de las predicaciones del apóstol Pedro? La iglesia creciendo, multiplicándose, y dicen los historiadores, algunos dicen que 30,000, otros dicen que hasta 50,000 miembros la iglesia en Jerusalén. Así es. ¿Pero a qué se adjudica todo este movimiento? ¿A qué se adjudican los bautizos, las conversiones? ¿A qué se adjudica familias restauradas? ¿A qué se adjudica una gran cantidad de gente viniendo a la iglesia? A la llenura del poder del Espíritu Santo. Así es. Pero hoy se nos dice que la llenura del poder del Espíritu Santo es mirar gente, es gente revolcándose en el piso, es gente salivando, escupiendo espuma, y hoy se nos dice que eso es la manifestación del Espíritu Santo, eso es la llenura del poder del Espíritu Santo, y no es verdad. La llenura del Espíritu Santo viene sobre aquellos creyentes más humildes y más sencillos, que han entendido que son pequeños a sus propios ojos, pero que buscan el rostro de Dios. Gloria a Dios. Claman a Dios, que se someten a Dios, que obedecen a Dios, y el Espíritu Santo los toma y los usa poderosamente. Amén. Amén. Tan fue así que Pedro predica su primer mensaje después de la restauración y después de que el Espíritu Santo de Dios vino y moró en él. Pedro predica, y el primer mensaje que él comparte a los religiosos judíos, la mayor cantidad de gente que estaba ahí eran judíos, muchos de ellos. En su primer mensaje la respuesta fue poderosa, fue contundente. 3,000 personas que se convierten. Amén, amén. ¿Se acuerdan que algunos decían, pero quién es este? Si no fue ni a la escuela, es un hombre del vulgo, es un hombre sin letras. Sí, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hoy necesitamos iglesias llenas del Espíritu Santo, Amén. saturadas de Dios, llenas de la palabra de Dios, no llenas de luces, no llenas de humo, no llenas de lujos, llenas de Dios. Amén. Así es. Las iglesias que impactan verdaderamente, las iglesias que Dios usa, las iglesias poderosas, no son las que más personas atraen, son aquellas que se consagran y aman a Dios, son aquellas que se guardan y que permiten que el Espíritu Santo los use y se manifieste en sus vidas, para bendecir a otros, pero también para llevar el Evangelio de Jesucristo, porque ese es el segundo elemento que vemos en la iglesia primitiva. Estos creyentes estaban ahí y estaban ejerciendo, dice número 2, su ministerio. Ellos no estaban siendo espectadores. Alguien dijo que en una iglesia hay diferentes tipos de personas: aquellos que ven cómo las cosas ocurren, y aquellos que hacen que las cosas ocurran. Yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted quiere ver cómo las cosas ocurren? ¿O quiere ser parte de lo que Dios está haciendo? Amén, amén. La decisión es suya, es mía. Pero cada miembro de la iglesia primitiva estaba procurando ejercer su ministerio. Ellos quizá no entendían mucho acerca de los dones del Espíritu Santo. Tal vez ellos no tenían muchos estudios en teología y tal vez no sabían muchas de las cosas acerca de la vida cristiana. Pero había una cosa: había disposición en sus corazones para servir a Dios. Amén, amén. Había disposición para ser usados por Dios. Amén. Imagínese usted llegando a una iglesia de avivamiento, una iglesia donde hay avivamiento, una iglesia donde el Espíritu Santo se está manifestando y todo el mundo está activo y todo el mundo está haciendo algo y todo el mundo está yendo de aquí para allá, hermano. Creo que a cualquiera de nosotros le incomodaría si uno no está haciendo nada. No sé si le ha pasado a usted. Amén. ¿Ha estado en algún lugar donde la gente está trabajando y usted solamente parado bien y que luego dicen, a ver, con permiso, con permiso? Qué incómodo es estar en un lugar así, ¿verdad? Amén. Hasta que de pronto dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pues, y comienza a hacer algo. Es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. No por casualidad Dios hizo lo que hizo con ellos. A pesar de sus luchas, a pesar de sus quebrantos, a pesar de la persecución, cada uno de ellos estaba ejerciendo su ministerio. Cada uno de ellos estaba sirviendo. Fíjense que incluso me llama mucho la atención porque en la iglesia de Jerusalén comenzaron a haber problemas.
Pero los problemas vinieron porque algunos dejaron de hacer lo que tenían que estar haciendo. Dice la Biblia que habían descuidado a las viudas. Y entonces el otro grupo de hermanos dijo, pues es que estos ya están descuidando a las viudas. O sea, estaban al pendiente de lo que estaba pasando. Ellos no se estaban perdiendo ningún detalle. Y querido hermano, queremos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Hermano, pongámonos a hacer algo. Usted dice, pastor, es que yo no sé, yo no tengo muchos conocimientos, no sé cómo hacerlo. Hermano, pero usted comience a hacer algo por el Señor. Y durante la marcha, durante el camino, el Señor le va a mostrar lo que usted tiene que hacer. Amén. Simple y sencillamente usted tiene que estar primeramente dispuesto. Segundo, debe estar decidido. Y número 3, debe estar determinado. Dispuesto, decidido y determinado. Y entonces el Espíritu Santo lo va a usar. Recuerden una cosa, Dios no usa a los capaces. A Dios no le impactan nuestros títulos, nuestro conocimiento académico, Amén. ni nuestra posición económica. A Dios no le impactan las habilidades o talentos que muchos de nosotros podamos tener. Dios no está buscando ese tipo de personas. Pero Dios está buscando a aquella persona que dice, yo soy tan pequeño. Señor, yo no soy nada. Señor, yo no tengo nada. Yo no sé de qué manera puedo servirte, Señor. Pero aquí estoy. Humillado. Amén. Amén. Así es. Y el Señor toma a esa persona que se siente tan paz, que se siente tan poca cosa. Dios le usa. Sí es, amén. Y Dios hace grandes cosas con él o con ella. Usted puede ver de dónde salieron todos los grandes hombres de Dios de la Biblia. ¿De dónde salieron? Muchos de ellos se nos andaban apacentando chivas. Amén. Andaban allá en el monte, entre la tierra, entre las piedras, con guarache, pobres. Algunos de ellos sabían que eran incapaces. ¿Usted recuerda cuando Samuel llegó a la casa de de Isaí? Se presentó todo. Salieron sus hijos porque recordemos que Samuel estaba buscando rey para él. Amén, amén. Isaí saca a sus hijos, hombres altos, corpulentos, más o menos así como usted. Pero Samuel dice, Dios le dice a Samuel, no te dejes ir por la apariencia. No es ninguno de ellos. Amén. ¿Y a dónde fue a buscar a David, Samuel? Al monte, ¿Qué estaba haciendo David? pastoreando. No estaba en un escritorio. No tenía un título universitario colgado en la pared. No era nadie importante. Era el más chico de su casa. El que cuidaba chivas. El más débil. Ese fue a quien Dios escogió. Amén. ¿Usted recuerda a Moisés? Cuando Dios le llamó a hacer esa tarea tan importante. Moisés decía, es que yo soy tartamudo. Es que yo no sé hablar. Pero unos dirán aquí, pastor, yo quisiera hacer algo por Dios, pero me siento tan incapaz. Solamente traiga lo que tiene. Es un poquito que usted trae. Así es. Venga al altar y al Señor aquí te lo Amén. traigo. Espíritu Santo, quiero que me uses. Y el Espíritu Santo lo va a usar Amén. Amén, amén. para la gloria de Dios. Amén. Va a poder ser tremenda bendición. A lo largo del tiempo he visto que Dios ha hecho grandes cosas con gente que en su momento debió ser pequeña. Dios es experto en hacer cosas grandes con la gente más débil, el grupo minoritario, aquellas personas que se sienten rechazadas, aquellas personas que han estado en desamor, aquellas personas que piensan y dicen, es que yo no le he importado a nadie, es que nadie me ha amado lo suficiente. Que toda su vida ha sido sufrimiento. Yo he visto a Dios tomar a todos ellos y a todas ellas y hacer grandes cosas. Amén, amén. Amén. El primer elemento, llenos del Espíritu Santo. El segundo, ejerciendo el ministerio. Estaban activos, estaban sirviendo. Y es lo que necesitamos en nuestras iglesias. Amén, amén. En nuestra iglesia particular, Así es, pastor, amén. gente sirve en lo que sea. Amén. Número 3, otra característica importante de la iglesia primitiva
¿Y por qué el Espíritu Santo fluyó con poder ahí? A través de los dones fue porque ellos estaban dedicados a la predicación del Evangelio. Amén. Así es. ¿Qué es lo que va a causar impacto? ¿Qué es lo que va a ayudar a familias a restaurarse? ¿Qué es lo que va a ayudar a las vidas de aquellos que están hundidos en el pecado a experimentar una nueva vida, un cambio? Disculpe, pero no es la alabanza, es la predicación de la palabra de Dios. Amén, amén. Pablo decía en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego Pablo dice en Corintios que agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. La iglesia primitiva estaba dedicada a la proclamación del Evangelio. Por eso tanta gente visitaba la iglesia. Amén. Estaban tocando puertas por todo Jerusalén. Estaban trabajando activos, llevando el Evangelio. Tanto fue el crecimiento de esa iglesia que Herodes dice: estos se van a levantar. Herodes era rey sobre Israel en ese momento, porque recordemos que en ese momento Israel estaba bajo el dominio romano, pero allá en Roma estaba el César y sobre esa provincia estaba Herodes. Y Herodes decía: ¿qué cuentas le voy a entregar a César si estos cristianos se levantan? Porque están creciendo, se están multiplicando, son cada vez más las personas que van a esos cultos, son cada vez más las personas que están escuchando ese evangelio. Se van a levantar en mi contra. Claro que ese no era el pensamiento de los cristianos, esa no era la intención, el corazón de estos creyentes. Pero estos creyentes tenían algo muy claro, que Jesús los había mandado a predicar el evangelio. Amén. Amén. Así Es es. lo que necesitamos en nuestros días. Amén, amén, pastor, así es. Creyentes, iglesias predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Hace unos días atrás veíamos el caos en el que se convirtió la ciudad de Culiacán y todo el estado, y hemos visto últimamente a nuestro México sufrir por causa del crimen organizado, del narcotráfico y todo esto. Vemos un país en caos, en sufrimiento, en dolor. Andrés Manuel no es la esperanza de México. Así es, pastor. Morena no es la esperanza de México. No voy a entrar en política, no sé. Pero Jesucristo, el Evangelio, es lo que puede hacer la diferencia. Amén. Amén. En nuestro país. Así es, pastor, amén. Nuestro México necesita el Evangelio. Amén. Pero es que ya hay montones de iglesias, pastor, sí, pero no estamos predicando el Evangelio. Amén. ¿Verdad? Así es. Necesitamos predicar a Jesucristo. Amén. Este era el tercer elemento. Y la iglesia estaba haciendo de impacto y influencia. Pero hay un cuarto elemento más: la persecución. Porque ellos estaban trabajando. Hechos 5:42 nos dice que ellos salían a las calles y a las plazas a predicar el Evangelio. Pero ellos estaban predicando solo en Jerusalén. Ahí estaban estacionados cómodamente en Jerusalén, cuando el Señor les había dicho días atrás que debían ir no solamente en Jerusalén, sino también a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Señor tuvo que permitir algo para que la iglesia despertara. Así es. Porque saben que a veces las iglesias estamos durmiendo. Cierto, amén. A veces, hermano, estamos echados, perdón por esta expresión, pero a veces estamos echados ahí, hermanos, en la comodidad. Así es. ¿Para qué salimos a trabajar? Ya tenemos un templecito, ya tenemos un airecito, después compramos otro, y aquí mismo nosotros. Sí, hermano, pero eso no es lo que Dios quiere. Amén. Eso no es lo que Dios manda. Así es, pastor. El Señor permitió la persecución. Y se levantó Herodes y empezó a perseguirlos. Y Pedro, él mismo, sufrió a causa de la persecución. Esteban fue muerto por la persecución. Y otros más. Juan también fue lastimado. Juan también fue herido por causa de la persecución. La iglesia tuvo que despertar.
Y fue el peligro, fue el dolor, fue la adversidad lo que hizo que se levantaran y salieran de Jerusalén. Quiero hacer una pregunta, querida iglesia. ¿Qué esperamos que Dios permita en nuestras vidas para podernos hacer algo? ¿Qué esperamos? ¿De qué manera esperamos que Dios nos llame la atención? ¿A través de la pérdida de un ser querido? ¿A través de la pérdida de bienes materiales? Yo no lo sé. Pero estamos a muy buen tiempo de comenzar a trabajar. Porque solo así el poder de Dios fluye. Dele gracias a Dios si hoy usted está atravesando por un quebranto, por una dificultad o por una prueba. Si usted en esta mañana está aquí en necesidad económica, material, dele gracias a Dios. Amén. Amén. Esto ha venido porque dice el Señor, yo quiero que te pongas a hacer algo. Así es, pastor. Amén. Es una manera en la que Dios le está diciendo a usted, ponte a hacer algo, ponte a trabajar, ponte a hacer lo que yo te pido. Y una vez en la iglesia, todos nosotros nos dispongamos a ser obedientes, el Señor es fiel. Amén. Aunque nosotros no seamos fieles, Así es. Amén. Él siempre es fiel. Así es, amén. Y Él va a proveer, Él va a bendecir. Así que estos son los elementos que vemos en esa iglesia primitiva. Y la persecución. Y solo así vino la expansión del Evangelio a otras partes del mundo. Pero ahora vamos a continuar hablando de los dones. Ingredientes para el uso de los dones espirituales. El primer ingrediente para el uso de los dones espirituales, y ya casi terminamos, es el amor. Vamos a 1 Corintios 13, por favor. En el capítulo 12, Pablo les habla de los dones. Pero ahora le dice, no nada más es de tener los dones y de usarlos. La clave fundamental para el uso de los dones y la clave fundamental de una vida de servicio es el amor. Amén. Porque de nada nos sirve estar llenos de dones. Y de nada nos sirve saber cómo hacer las cosas e incluso hacerlas si no hay amor. Y saben, yo veo que hoy la gran mayoría de todos nosotros, hablo particularmente de mí, siento que el amor se está apagando, como que el amor se está extinguiendo. Estamos perdiendo ese fervor, esa pasión por las cosas de Dios, por el servicio al prójimo. El amor se está apagando en todas partes. En el mundo no hay amor. Vemos un mundo que está a favor de la muerte de seres inocentes. Toda esa gente que se produce a favor del aborto, no puedo ver amor ahí. Hay personas que confunden el amor. Hay quienes piensan que es mayor amar a un animal que amar a un ser humano. Hay gente defendiendo los derechos de los animales, pero no hay gente defendiendo los derechos de los niños. No hay amor en el mundo. No hay amor allá afuera. Pero le digo algo, tampoco a veces vemos amor en la iglesia. Ah, ¿verdad? Es cierto. No hay amor. Buscamos el amor y nunca lo hallamos. Porque buscamos en los lugares equivocados. La fuente del amor es Jesús. Amén. El Espíritu Santo es la fuente del amor. El amor también es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero este es un elemento fundamental para el uso de los dones. Mire lo que dice ahí en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, porque quizá hay alguien que diga, pastor, yo tengo el don de lenguas, que en nuestros días ya no está vigente. Lo aclaro, después vamos a hablar a detalle de esto. Pero supongamos que alguien se jactara de decir, yo tengo el don de lenguas. Y aquí Pablo le dice, si no tienes amor, vienes a ser como un metal que suena, como címbalo que ve. O sea, tu palabrería de nada sirve. ¿Cuántos profesamos con nuestros labios amor? Pero en nuestro corazón Así es. no hay. Amén. Así es, pastor. Amén. ¿Cuántos le decimos a Dios que lo amamos? Y al final le damos la espalda. Amén. Así es. ¿Cuántos no hemos prometido en un altar amor? Con el tiempo no es cierto.
lo que decimos debe ir acompañado con lo que hacemos. Debe haber congruencia, pero amor es la clave. Seguimos leyendo. Y si tuviese profecía, la palabra profecía aquí en el griego original tiene que hablar, se refiere a la predicación de la palabra. Es decir, si yo fuese un muy buen predicador y entendiese todos los misterios de la Biblia y yo conociese todas las cosas y tuviese el don de fe más que cualquier otro, porque habemos quienes desafortunadamente en la iglesia nos jactamos de lo que hacemos. Amén. Así es. Me jacto de ser un buen maestro, me jacto de ser un buen predicador, me jacto de ayudar, me jacto de la fe que tengo. Pero seguimos leyendo. Dice, de tal manera que trasladaste los montes y no tengo amor. ¿Qué dice? Nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Nada me sirve. O sea, hay una iglesia que pudiera tener los dones, pero si nada de lo que hace va acompañada de amor, nada sirve. Amén. El amor es fundamental. Sí es. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, es decir, los dones van a terminar en algún momento. Pero lo que va a perdurar por la eternidad será lo que usted haga por amor. Amén. Amén, amén. Lo que realmente va a ser duradero por toda la eternidad será todo lo que hicimos desde el corazón. Así es, pastor. Amén. Eso es lo más importante y entendamos eso, iglesia. Hagamos las cosas por amor. Cualquier cosa que usted haga, por mínima que sea, hágala con el amor. Dice en el versículo número 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé, que dice, lo que era de niño. Porque aquí vamos al segundo elemento, o al segundo ingrediente. Primeramente es el amor, el segundo es la madurez. Es muy importante entender esto. Así es. El amor se perfecciona y nos lleva a la madurez, nos lleva al crecimiento. ¿Usted ha visto a un niño con juguete nuevo frente a otros niños que no tienen el juguete que ese niño tiene? ¿Qué hace el niño con el juguete? Se nos pasa a los demás niños, ¿verdad? Como diciendo, mira, yo sí tengo juguete y tú no. Chavo del otro, ¿verdad? Con el pico. Muchas veces. A veces eso pasa en las iglesias cuando no hay madurez. Lo que yo hago es más importante que lo que hacen todos los demás hermanos. Mira, yo tengo esta habilidad y yo soy mejor que ustedes. Todos somos iguales. Amén. Cuando alguien crece y madura, no se siente menos, pero tampoco se siente más. Sí es, amén. Simplemente dice, yo aquí tengo una porción de mi cuerpo. Amén. Hay quien le dice, bueno, y lo que yo voy a hacer, ¿a quién va a beneficiar? Eso no es pensar maduro, ¿no? Así es, pastor. Amén. Lo que yo voy a hacer va a ser de bendición a todos. Y lo que yo hice, lo hice para el Señor. Y Bien. si ellos hacen otra cosa con lo que yo hice, allá ellos con Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Amén. Amén, amén. No me voy a preocupar qué está haciendo el otro, qué está haciendo la hermana, qué no hizo. No, ¿por qué? Porque en el uso de los dones del Espíritu Santo yo debo ser maduro. Y yo debo entender, a mí el Espíritu Santo me ha dado una función en el cuerpo de Cristo. Y yo, imagínense ustedes que el corazón en nuestro cuerpo dijera, bueno, es que el riñón ya no sirve. O yo tampoco, porque el riñón ya no sirve. Yo ya no voy a bombear sangre. Imagínense nada más. Porque además de todo esto, esa es la alegoría que usa el apóstol Pablo en esta carta, capítulo 12. Él usa el funcionamiento del cuerpo humano, él habla de los miembros del cuerpo, ¿verdad? Amén.
Imagínense que por el hecho de que una pierna ya no nos funciona, la mano dijera, pues yo tampoco. Es así. Pero eso habla de una madurez, de un crecimiento. Eso habla de un entendimiento, que pase lo que pase, hagan lo que hagan me hagan, me decepcionen, me critiquen, hablen de mí. Mi deber en la iglesia, mi deber dentro del cuerpo es ejercer mi función. Amén. Eso habla de madurez, eso habla de crecimiento. Y número 3, humildad. Vaya primera carta a los Corintios, aquí estamos, capítulo 15. Fíjese cómo está hablando secuencialmente el apóstol Pablo. Primero habla del amor en el capítulo 13, ¿verdad? Y luego en el capítulo 14, en ese mismo capítulo 13, lo siento, está hablando de la madurez. Pero ahora secuencialmente va a hablar de la humildad. Fíjense nada más que esto es muy importante. El uso de los dones debe ser ejercido en humildad. Eso es como todos nosotros debemos andar. Amén, amén, pastor, así es. Pertenecer en el cuerpo de Cristo con humildad. Miren lo que dice en el versículo número 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Se da cuenta la humildad del apóstol Pablo? Bien. El apóstol Pablo nunca usó sus credenciales, nunca charoleó a nadie. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de charolear? Yo soy fulanito de tal, y fulanito, que aquello, y yo hago esto en la iglesia, y yo soy el diácono principal. Ven, ¿ya lo vio? No vino. Jamás hice eso. Que yo compré nada. Humildad. Pablo tuvo credenciales. Amén, así es. Pablo pudo haber usado de su influencia y de muchas cosas, pero Pablo lo vemos como un hombre humilde, que él entendía. Él mismo dice en el capítulo 10, yo mismo estoy dispuesto a gastarme a mí mismo por amor de todos ustedes. Así es. Vemos la humildad de este hombre. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. Finalmente, hermano, todos aquí somos pecadores, salvados, redimidos, regenerados, lavados por la sangre de Cristo. Amén. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 19 al 21, el Señor escogió lo más vil. Así es. Así es. Cierto, amén. Así es como debemos considerarnos delante de Dios. Pero dice en el versículo número 10, pero la gracia de, pero por la gracia de Dios, ¿soy qué? Lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que en todos ellos, pero no yo. Ahí está la humildad. Sino la gracia de Dios Conmigo. La humildad. Hermano, aquí no hay nadie que es más. Nadie es menos, nadie es más. Los ingredientes para el uso de los dones. Yo podré ser el administrador de la iglesia y podré haber recibido de parte del Espíritu Santo ese don, pero yo no me siento ser más que la iglesia. Es más, yo soy su servidor de todos ustedes. Amén. Así deben considerarnos. Así es, amén. Yo no soy más. El hecho de estar aquí arriba no me hace nada. Nadie aquí es más. Usted tiene un don importante. Todos los dones son importantes. Algunos creemos que somos más importantes que no. Todos los dones son importantes. Amén. Tan importante es el que lava los baños Así es, pastor, amén. como el que ministra. Amén. Así es. En el cuerpo de Cristo no debe haber desavenencia. No debe haber gente favorita, gente preferida. No hay quien es más importante que Dios importante. Humildad ante todo. ¿Dios lo está usando, hermano? Hermana, ¿Dios lo está usando en la iglesia? No se sienta la mamá de Tarzán. Humildad. Amén. Humildad. Conducirnos con humildad. Dios lo usó tremendamente en la predicación, en la enseñanza, en el canto, las hermanas, los hermanos que cantan. La hombre no lo está haciendo. Amén, amén. Amén. Humildad. Cierto, amén. Lo que tenemos viene de Dios. Nada nuestro. Y el día que Él determine en su soberanía quitarlo, he visto a mucha gente perder lo que Dios les había dado. ¿Pero por qué? Perdieron eso.
Hace muchos años, termino con esto, invitaron a predicar a un joven a una iglesia, a una universidad. Y el pastor lo presentó. Y tenemos en esta ocasión a fulanito de tal, hermano, por favor pase. Y aquel predicador se levanta y viene con la Biblia y atraviesa todo el auditorio, y sube a la plataforma, ¿verdad? Y se podía ver la actitud soberbia de él durante la predicación. Fue un desbarajuste. Olvidó cosas, cambió unas por otras. No predicó como Dios quería. Él lo supo desde ese momento. Cuando terminó el mensaje, él bajó así. Había subido así, pero cuando terminó el mensaje, bajó así. En la parte de atrás del auditorio estaba sentado un anciano, un viejo predicador. Le dijo: ven, joven, te voy a dar un consejo para la próxima vez. Si tú subes como bajaste, entonces tú vas a bajar como subiste. Amén. La clave es la humildad. En el uso de los dones, yo debo ser humilde. Yo no debo jactarme, yo no debo decir, yo debo nada más estar en la disposición de dejar que Dios me use. Todo lo que hagan, sin dicho para sí. Amén. Y el Señor que ve en secreto, siempre recompensa. Amén. Vamos a orar. Señor,